viaje. Amén, aleluya. Amén, así como que no muy convencido, amén. Amén. Hay viaje, hermano. Nosotros no nos vamos a quedar en este mundo. Este mundo, ya lo que le queda es poco, amén. Destrucción. Y pues el hogar que el Señor tiene preparado, hermano, es indestructible, amén. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha cuidado, sea bienvenido, amén, la visita que nos acompaña, que Dios nos bendiga. Y cada uno ven de que somos de casa, que nos volvemos a ver, que el Señor pues nos ha guardado en el trabajo, ha cuidado a los niños y nos cuida siempre. Él es bueno, amén. Y sus misericordias son infinitas. Amén. Vamos a entrar al tiempo de la palabra. Abra su Biblia en el libro a los Hebreos, capítulo 12. Gloria al Señor. Alabado Dios. Su palabra santa, bendita, que nos alimenta, nos alienta, nos sustenta, nos edifica y muchas veces nos exhorta. Amén, pero ese es el camino. Amén. Hebreos 12, vamos a orar para luego leer los versículos en los que vamos a meditar la palabra en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias infinitas por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Señor, ha sido tu gracia, tu amor y tu gran misericordia que nos concede aún tener la vida, Señor, para poder enderezar nuestros pasos, para poder prepararnos cada día más hacia ese momento glorioso que esperamos, Señor, con anhelo, y es tu venida, que nos levantes de este mundo, Dios. Mientras esperamos, Padre, queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra y nos dirijas el camino que debemos seguir, Señor. Seas tú ministrando cada corazón conforme a la necesidad que hay en cada uno. Dios, tú conoces nuestra condición más que nadie. Tú sabes, Señor amado, en qué te estamos fallando y qué necesitamos, Señor, pero sobre todo que obedezcamos la palabra, Señor, porque muchas veces tú nos hablas, Padre, pero no hacemos caso de ella. Por eso te pedimos, Dios amado, un espíritu manso y humilde, un espíritu sometible a tu palabra. Alabado seas por siempre. A ti te damos toda honra, toda gloria es para ti. En el nombre de Jesús, amén, Amén. y amén. Amén. Leemos en el verso 18, Hebreos capítulo 12. Vamos a leer desde el 12 porque es la exhortación que el Señor da a perseverar en los caminos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Amén. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Estos versículos que hemos leído, la exhortación, como dije, a perseverar, hermano, en medio de momentos difíciles que muchas veces podemos atravesar en la vida. Imagínense que si allá afuera sin Cristo se pasan muchas batallas, muchas cosas que a la gente piensa que la solución es morir y se acaba todo, ¿verdad? Y muchos de ellos sin haber todavía conocido a Cristo, haberle entregado su vida, haber pedido perdón por sus pecados, piensan de que todo se acaba al cerrar los ojos. Imagínense en los caminos del Señor, porque esta palabra es a los hermanos, a la iglesia, la exhortación, a la perseverancia. Y dice que hay que levantar las manos caídas, ¿eh? Porque las manos caídas, hermano, es una expresión de un espíritu que está triste, afligido, sin fuerza, sin ánimo, muchas veces de seguir. Pero
Hermano, a veces nosotros ya con conocimiento de palabra dejamos que ese espíritu maligno, porque es un espíritu que debilita al cristiano, hermano, se apodere muchas veces de nosotros. Porque la misma palabra nos habla de que pues vendrá el lloro, habrá lloro en la noche, es decir, habrá un tiempo de lloro, de angustia, habrá momentos, pero dice que a la mañana viene el gozo, viene la alegría, viene otra vez. O sea, no es algo que va a ir un día, otro día y voy a pasar la semana con ese espíritu de tristeza, de angustia. Y cuando un cristiano camina, hermano, más de 2 días de esa manera, es porque simplemente ha alejado la presencia del Espíritu Santo. Porque nadie que tenga la presencia del Espíritu Santo, que camina de la mano, hermano, va a aguantar estar tanto día de esa condición. Sin embargo, sucede. Y sucede por el descuido a veces que nosotros mismos hemos hecho en nuestra vida, hermano. Ese descuido en el cual, en vez de nosotros orar y clamar a Dios cuando estamos pasando pruebas, cualquier tipo de prueba, desaliento, problemas, cualquier situación de salud, financiera, lo que sea, muchas veces la actitud de nosotros es alejarnos de Dios. Y puede usted estar viniendo a la iglesia, pero estar alejado de Dios. Hemos hablado, el Señor nos ha hablado muchas veces, porque Él mira que a veces estamos aquí y estamos lejos de Él. Entonces estoy hablando de aquella actitud que, a pesar de que yo esté en la iglesia, me estoy alejando de Dios, causa que yo mismo he provocado. Porque nosotros mismos, hermanos, somos los que alejamos la presencia de Dios. Amén. Dios, hermano, en su gran amor, Él siempre está ahí. Él nos dice de muchas maneras en la palabra que Él siempre está allí para los que le buscan, para los que invocan su nombre. Y lo podríamos recitar en muchos pasajes, empezando por el que dice que un corazón contrito, un corazón humillado, Él no lo despreciará. Empezando por allí. Quiere decirte que el que se acerca a Dios, hermano, con humildad, con un corazón quebrantado, Él siempre va a estar para levantar, para darle la fuerza que necesita. Pero ese es el detalle, hermano, que sabemos a dónde debemos acudir y en vez de ir a Él, vamos por otro camino. ¿Y cuál es ese camino? El camino es la voz del enemigo que muchas veces nos pone pensamiento para alejarnos de Dios. Y al final, hermano, los perdedores somos nosotros. Al final los que perdemos somos nosotros. Y pensamos que, bueno, estoy enojado con Dios. Usted puede enojarse con Dios, hermano, yo puedo estar enojado con Dios, pero el perdedor, la perdedora seré yo. Porque Dios, hermano, Dios tiene mucha gente que le ama. Si yo no le quiero amar, si yo no quiero su presencia, hay otros que la anhelan. Si se trata de que yo no quiero adorar a Dios y servirle a Dios, pues Él tiene millares y millares de ángeles que lo adoran y dice su palabra día y noche. Entonces al final, hermano, del camino, nosotros decidimos si queremos vivir en gozo, en amor, en paz. Es una decisión, hermano, personal, la que el Señor, amén, en un principio describió como un libre albedrío para cada persona. El que quiera realmente tener el gozo y la paz, sabe dónde encontrarlo. Sabemos el camino, ¿verdad que sí? Todos sabemos el camino, todos sabemos la fuente. Sin embargo, llegan esos momentos en los cuales, hermano, dice que las manos están caídas. Las manos no tienen ánimo, no tienen deseo. Aquí las manos y las rodillas paralizadas representan un alma, hermano, que no tiene deseos de nada. No tiene ánimo para seguir, no tiene ganas de orar, mucho menos de leer la palabra. Y a veces ni de ir a la iglesia. No tenemos deseo. Todo está basado al amor que tengamos a Dios. En otras ocasiones el Señor nos ha hablado sobre eso. Que cuando usted ama, a usted no lo fuerza nadie. Usted actúa voluntariamente, impulsado por ese sentimiento tan puro como lo es el amor, hermano. Por eso es que el primer fruto que da el cristiano cuando se entrega a Cristo se llama amor. Precisamente porque el amor es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, hermano, entendemos de que necesitamos
desarrollar ese fruto en nuestra vida, al primero que tenemos que amar con todo el corazón es a Dios. Si yo amo a Dios con todo el corazón, hermano, eso es todo lo que necesito. Porque tengo claro a quién yo voy a ir cuando estoy pasando prueba. Usted puede ir a hablar con un amigo, a desahogarse lo que usted siente. Sacó lo que tenía ahí adentro, y dijo lo que iba a decir. Y muchas veces lo que va a recibir de esa persona, a veces no es lo que usted quiere oír. Porque a veces hablamos esperando que nos digan lo que deseamos escuchar. Y muchas veces vamos a recibir tal vez palabras que no eran. Entonces dice, ¿de qué me sirvió hablar? Y es que yo te digo, ¿por qué vas a donde no tienes que ir? ¿Por qué vas sabiendo que hay otro camino? En la Biblia, hermano, hay un ejemplo de un rey, Ocosías, usted lo conoce, el cual conocía de Dios, pues era rey de la nación de Israel, aunque la descendencia de la que él venía había sido malvada, venía de la línea de Acab, Jezabel, pero él conocía al verdadero Dios. Y cuando cae en enfermedad, manda a consultar a otro Dios. Y ahí es cuando Dios le habla a Elías y le dice, ve al encuentro del mensajero y dile que acaso, ¿por qué tiene que ir a consultar a otros dioses? ¿Que acaso no conocen al Dios verdadero? Y en ese punto es que caemos nosotros, hermano. Cuando en vez de ir a Dios a buscar la fuerza en Él, la ayuda en Él, nosotros lo que hacemos es alejarnos más y más de su presencia. Y eso explica la condición espiritual, hermano, de nosotros. Eso explica por qué a veces tengo ganas y vengo contento a la iglesia y a veces no. Eso explica por qué un día estoy de todo ánimo y al otro día no tengo ánimo de nada, no quiero hablar con nadie. Eso lo explica, hermano, porque no vamos a quién debemos acudir. Hacer sendas derechas, fíjese, sendas derechas para vuestros pies, para que aquellas cosas que en nosotros están torcidas, hermano, para que lo cojo, a pesar de que aquello está torcido en nosotros, no se salga de la senda derecha y siga el camino en el cual vamos a recibir ¿qué? Sanidad. Pero a veces lo cojo, estamos torcidos y seguimos en otro camino más torcido. Eso es lo que a veces hacemos. Esa es la descripción de lo que yo le estoy diciendo, que por eso es que las manos paralizadas, las manos caídas, las rodillas paralizadas, por esa razón. Porque agarramos, sabemos cómo andamos, sabemos que andamos cojeando espiritualmente, sabemos que andamos torcidos, sabemos que estamos desanimados, pero no hacemos lo que debemos hacer. Amén. Amén. Y dice, bueno, entre las exhortaciones que da este autor, dice que hay que seguir la paz, de eso hablábamos el otro día, con todos, ¿verdad? Estar en paz con todos. Y la santidad, que la debemos procurar también, porque sin eso no veremos al Señor. Aparte de eso, dice, no solamente dice mirar, sino que dice mirar bien. Usted sabe la expresión mirar bien, todos miramos, ¿cierto? Todos miramos. Pero aquí dice mirar bien. O sea, no solo mirar, porque miramos encimita. Pero aquí dice mirar bien. ¿Qué es lo que hay que ver bien? Que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y yo creo, hermano, aquí todos queremos alcanzar la gracia de Dios. Por eso estamos aquí. Queremos su gracia, queremos su misericordia, pero dice, mira, alguno puede dejar de alcanzarla. ¿Por qué? Dice que brotando alguna raíz de amargura. Mire, no dice muchas raíces, dice con solo una sola. Solo se necesita una raíz de amargura para que estorbe, hermano, para que dañe y que no alcancemos la gracia y la misericordia de Dios. Nada más una raíz. Y dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es interesante lo que dice este pasaje, hermano, y una gran verdad. Porque cuando un corazón tiene una raíz de amargura,
y para entender mejor esto, que es una raíz de amargura, es un sentimiento que está guardado, hermano, que me ha convertido en una persona que vive amargada, molesta por todo. Y muchas veces hay algo específico que empezó, algo que me hicieron mal, alguien que yo no pude perdonar, alguien que no perdoné de corazón y que me hizo algo y tengo ahí esa espinita y eso se quedó allí, guardado en el corazón. Cuando la Biblia a mí me dice que lo saque, que limpie mi corazón, que sea hallado con corazón limpio. Y sin embargo lo que hago es como quien dice esconderla más allá adentro. Y hago y digo, se lo dejo a Dios, pero sigue allá. Se lo dejo a Dios, pero cuando miro a la persona me acuerdo lo que me hizo. Se lo dejo a Dios. Pero no puedo darle un abrazo con amor de verdad porque me acuerdo lo que hizo. Y esa raíz, hermano, se convierte en una amargura que a la larga la persona que carga con ese espíritu contamina a otro. Dice aquí la palabra, ¿verdad que sí? Contamina a otro. ¿Sabe por qué? Porque por lo general una persona que carga una raíz metida allá en el corazón, y usa la palabra raíz porque estamos hablando de algo que se mete hasta el fondo, correcto. Por eso usa el autor la expresión raíz, porque es algo que se mete y se enterró, pues. Quedó enterrado allí. Ahí solamente el poder de Dios lo puede sacar, pero con la voluntad propia de cada uno. Si yo quiero que Dios me sane, me limpie esta raíz, este enojo, yo tengo que ir a Él para que Él haga su obra. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Contaminamos a otro. Y esto que siento se lo comparto aquí, se lo cuento al otro y le digo al otro. Y hermano, y andamos en el camino torcido con nuestras cojeras, como leímos anteriormente. Con esas cosas que andamos cojeando. Esa raíz que andamos arrastrando y cojeamos. Pero en vez, dice, por eso, fíjense lo que dice en el verso anterior. Dice, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sano. Entonces lo cojo, lo malo, esa raíz que yo ando, en vez de que se salga del camino por yo ir donde no debo ir a quien me va a sanar. Debo ir a quien me va a arrancar aquello que siento, hermano. Porque, hermano, créame que no hay paz en un corazón cargado con sentimientos de ese tipo. No hay paz. No hay paz, hermano. ¿Está de acuerdo conmigo? No puede haber paz. Porque el corazón debe estar limpio. Debe estar sin contaminación. Entonces por eso dice buscar la paz. Dice después de lo que habla, ¿verdad? Y previo a que dice que no haya raíz de amargura, dice busca la paz. Primeramente la paz yo la debo buscar con Dios. Porque si yo no estoy en paz con Dios, no voy a estar en paz con nadie. Hay gente que dice, hasta que yo arregle mi situación, hasta que nosotros nos pongamos de acuerdo, hasta que esto entre tú y yo, entonces voy a ir con el Señor. Y es al revés. Al revés. Porque yo, ¿cómo voy a estar en paz con alguien si no he buscado al que me da abundante paz a mi vida? Al que me va a limpiar de todo aquello que anda revoloteando en mi cabeza, aquellos malos pensamientos, aquella ira, aquel enojo, aquel orgullo, aquel capricho y todo lo que nosotros queramos recordar, hermano, que nos contamina nuestra vida. Hay que ir al camino que es derecho, hay que ir donde aquel que puede sanar y arrancar todo de raíz, hay que correr a Él. Sobre todo, ¿sabe por qué, hermano? Porque dice que si no hay un corazón santo, puro y limpio, no verá al Señor. No veremos al Señor. Si no estamos verdaderamente como Dios quiere que estemos, por más que hagamos las cosas que hagamos, hermano, no veremos a Dios. Aleluya. Y por eso su palabra está servida. Para que nosotros veamos cuál es nuestra condición. Así que, hermano, el que tiene raíz de amargura, más le vale que busque la sanidad en Dios. Amén. En Dios primero. Y cuando eso sucede, hermano, usted verá el gozo,
la paz tan grande que nadie absolutamente puede dar. Pone el ejemplo, hemos leído el ejemplo de Esaú. Todos conocemos la historia de Esaú. Esaú, hermano, despreció su primogenitura. Y dice que hemos leído acá que después la procuró con lágrimas. Él tuvo la oportunidad de recibir la bendición y él la vendió por un plato de comida, hermano. ¿Cómo le parece? ¿Por qué podemos vender nosotros la salvación? Hablándola en el ejemplo de Esaú. Por personas, por un trabajo, o simplemente por no querer sacar lo que yo sé que tengo que limpiar de mi corazón. El orgullo, hermano. El orgullo es un espíritu destructivo que viene del mismísimo infierno, hermano. Amén. Es lo contrario a lo que el Señor dice, un corazón que viene contrito y humillado. Ese es el contrario al que viene con orgullo delante de Dios. Y usted puede decir, no, yo no tengo orgullo. Dios sabe que yo no soy orgulloso. Pero ¿cómo es la relación y la armonía con los que nos rodean? ¿Cómo somos con el que nos ofende? Hermano, nosotros somos tan tajantes y tan faltos de misericordia y de amor. Y nos domina y nos abarca el corazón ese espíritu, a tal grado que nos ciega, que no nos damos cuenta que eso es un estorbo en nuestra vida, hermano. Así es. Que se puede ir convirtiendo en una bóveda tan grande, hermano, que cuando nosotros querramos pasar al otro lado, que cuando nosotros queramos ser levantados, ya no es posible. Y como Esaú, dice acá, podemos procurarla nada más con lágrimas, pero ya habremos perdido la oportunidad. Aleluya. Mire, hermano, cada día que pasa es una oportunidad que Dios nos da. Sí, Señor. Amén. Nosotros le damos gracias a Dios por la vida. Pero hay que recordar que ese día es la oportunidad de cambiar, de dejar lo que sabemos que nos estorba. Porque todos, sin acepción de persona, tenemos cosas que nos estorban. Amén. Con las cuales luchamos. El que diga que no, ya pecó. Ya lo vamos a leer más adelante por qué. Pero todos. El problema, ¿sabe cuál es? No reconocerlo. Y mientras algo no se reconoce, hermano, no hay paz. Fíjense que le voy a poner el ejemplo que siempre le pongo. La relación matrimonial. Ha habido una ofensa, una discusión. Yo sé que algunos ya como que otra vez, pues para usted. Para usted. Para mí. Habla, Jehová. Ese es el problema, ¿ves? A veces en la relación matrimonial se dan conflictos, hermanos. O solamente en la mía ha habido conflictos. Usted tal vez no está casado y las tiene con la familia, Sí. con los vecinos, con los trabajos y lo que sea. Pero hay conflictos siempre. Y a veces, hermanos, sabemos que solamente una palabrita puede cambiar todo el panorama. Amén. Una palabra. Y esa palabra se llama perdón. Amén. Aleluya. Perdón. Tiene un peso tan grande, hermano, lo tiene en la cruz del Calvario. Es que ese es el problema que se nos ha olvidado. Amén. Él nos perdonó, miren, todo lo que nosotros éramos y somos allá en la cruz. Él que no merecía, Jesucristo que no merecía, porque la Biblia dice que Él era puro, Él no tenía pecado, Él no tenía nada por qué se le acusara, aunque muchos lo acusaban, lo buscaban ocasión, Él no había cometido ninguna falta. Amén. Aleluya. Sin embargo, Él pensó en esa palabra y es perdón. Porque Él dijo, si yo no cargo, si yo no voy a la cruz, si yo no me entrego a sí mismo, si yo no voy, entonces, piensa en su nombre, diga yo, no hubiese entendido lo que es el perdón. Amén. Amén. Aleluya. Si no entendemos el sacrificio que Dios hizo, por eso no podemos perdonar. Por eso no podemos pedir perdón.
Es tremendo, hermano. Él, el Hijo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Imagínense, hermano. Es allí donde uno tiene que reconocer. Gloria a Dios. ¿Quién soy yo, Señor? Sin embargo, yo necesito aprender a perdonar. Hermano, a perdonar para que Dios me perdone mis pecados. Aleluya. Para que Dios me limpie. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dice, Dios no escucha tu oración. Por más que yo ore. El esposo está enojado con la esposa. Puede estar ahí de rodillas, hermano, 2 horas. Y no va a pasar esa oración, no va a llegar a la presencia de Dios. Y lo mismo la esposa. Amén. Esto es parejo. Amén. Entre hijos, entre padres, o sea, no importa que yo esté clamando y llorando, pero el Espíritu te dice, pero tienes que tú reconocer. Tú tienes que reconocer, tú tienes que pedir perdón, tú eres el que ha ofendido. No, pero yo. Esas cosas, hermano, son un obstáculo tan grande que lo único que hace es alejarnos de Dios. Gloria a Dios. Y Dios quiere librarnos, hermanos, que no nos pase lo que le pasó a Esaú. Que después procuremos la salvación. Y ya va a ser demasiado tarde. Gloria a Dios. Amén. Porque cuando Aleluya. Dios, hermano, haga sonar la trompeta y cuando Jesucristo venga a levantar a los suyos, cuando eso haya sucedido, habrá mucha gente que en las iglesias estuvo escuchando mensajes. Y Dios quiera que de aquí nadie Guárdanos. se acuerde de este mensaje. Y que todos nos vayamos con el Señor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Amén. Pero en ese día llorará con lágrimas. ¿Saben por qué? Porque va a decir, yo tuve la oportunidad de obedecer. Dios me hablaba constantemente, pero mi orgullo, demasiado tarde reconocimos. Demasiado tarde me di cuenta que yo era el problema y ya, ahora te toca pagar un precio y quién sabe si lo vamos a poder pagar. Amén. Porque si apenas aquí, con la ayuda del Espíritu Santo, miren cómo batallamos, hermano. Apenas aquí, media cosita nos hacen y Santo, guárdanos. y dañamos el corazón de nosotros y dañamos a los demás. Sí, Señor. Imagínense en aquel día. Día de angustia. Día de dolor. Aleluya. Y lo peor es que yo conociendo la palabra, lo que sigue, lo que viene y lo que va a pasar. Así que eso es lo que el Señor advierte. En el verso 18 dice, sigue hablando otra advertencia, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Aquí está hablando de lo que pasó Moisés en el monte Sinaí. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y dice el 22, sino, hablando, refiriéndose a nosotros, que no nos hemos acercado a aquel monte, sino a cuál, sino que os habéis acercado al monte de Sion. O sea, está diciendo, no es como aquellos en el primer pacto, en el antiguo pacto. No es como aquello, no es como en el caso de Moisés, que tuvo que escuchar aquella voz que fue tan terrible, hermano, porque esa experiencia que tuvo Moisés, aunque para nosotros ahora decimos que gloriosa. Imagínense Moisés allá frente a Dios, al poder de Dios, hermano. Aquella voz que hablaba, aquel dedo que escribía, relámpagos y truenos cayendo. Eso debió ser, hermano, pues, ¿qué dice acá de Moisés? Estaba espantado y temblando. O sea, no era fácil, hermano. Y vaya que Moisés había sido escogido para tener ese privilegio, que a él se le entregaran esos mandamientos. Sin embargo, cómo él describe que percibió esa presencia. Y dice, y refiriéndose a nosotros, vuelvo a leer,
Dice que nosotros hemos sido acercados al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Tenemos ese camino, esa oportunidad, hermano, ese acercamiento a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, o sea, los que ya partieron. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Aleluya. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Alabado. Estas palabras son tremendas para Amén, nosotros. amén. Gloria a Dios. O sea, nos está diciendo, o sea, como quien dice, mira, tú que tienes la oportunidad de acercarte. Y a veces no lo hacemos. No, nosotros mismos ponemos una barrera entre Dios y nosotros, hermano. ¿Cómo la ponemos? Cuando no hacemos lo que debemos hacer y hacemos lo que nuestra carne quiere. O sea, no reconocer nuestra condición delante de Dios y acercarnos a Él. Dice acercarse a Jesús, al mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que fue la de Cristo, que habla mejor que la de Abel. Y luego dice, mirad, que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, aquello está hablando del pueblo antiguo, mucho menos nosotros, o sea, nosotros, iglesia, si desecharemos al que amonesta, ¿desde dónde? Desde el púlpito, pero viene la palabra del cielo. Amén. Gloria a Dios. Estamos leyendo la palabra de Así Dios. es. Aleluya. Y si no aceptamos la amonestación que viene de los cielos, no escaparemos, hermano. Amén. Esta parte entra para los que desechamos lo que se dice aquí en el altar, para los que bloqueamos lo que sale del altar, Ayúdame, aleluya. que ya estoy cansado, otra vez lo mismo, ya aburren hablando de lo mismo. Y aquí está tremendo este pasaje. Gloria a Dios. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos, no al pastor, no al hermano o la hermana que está parado aquí, sino al que amonesta. ¿Desde dónde? Es tremendo esto. Es tremendo, hermano. Es un peligro cuando nosotros resistimos a la palabra de Dios. A veces resistimos más a la palabra que al mismo enemigo, hermano. Amén. Y la Biblia dice que es resistir al diablo para que huya. Pero en vez de resistir al diablo, resistimos la palabra. Y la estamos allí como que sí, pero no, sí, pero no, sí, pero yo tengo la razón. Pero te dice, humíllate, pide perdón, ponte a cuenta, arregla tu vida con quien sea que la tengas que arreglar. Sí, pero aquí lo más importante eres tú, hombre. Aquí qué importa que digan, ay, se tuvo que humillar. Aquí lo más importante eres tú. Hay gente que le importa la opinión de los demás mortales en esta tierra. ¿Y acaso esa persona que te importa más lo que piensa es la que te va a salvar? No, hermano. Recuerda que un día compareceremos solitos. No vamos a ir con nadie. Ninguno de nosotros venía acompañado, excepto los gemelos, pero los gemelos aún se separan y cada quien va a dar su cuenta. Pero no veníamos con la esposa desde el vientre. No veníamos con los hijos, no veníamos con el padre ni la madre. O sea, venimos solitos. Y solitos vamos a entregarle cuentas a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué debe ser más importante lo que piensa otro mortal? Eso se vuelve importante cuando yo estoy agradando a Dios. Cuando yo agrado a Dios primero, el mismo Espíritu me hace sentir que yo debo guardar mi testimonio y mi fruto con los que me rodean. Gloria a Dios. Pero no puede ser al revés. No puede ser que para que el hermano no piense mal de mí, le voy a mentir. Y Dios sabe. No, Dios sabe que era un hijo del diablo. Dios sabe, porque la Biblia dice que el que miente es hijo de Satanás. ¿Verdad que sí dice? Amén. No, que yo voy a cubrirlo. Lo voy a cubrir.
Y es porque la vida depende de él. Porque si yo hablo, lo matan, se muere, no sé qué, para exagerar el asunto. Y a veces nosotros, hermanos, preferimos quedar bien entre nosotros mismos y fallarle a aquel, hermano, a que le daremos cuentas en aquel día. Por eso es que yo le insto, hermano, no importa su batalla, no importa sus luchas, no importa lo que en el pasado usted haya hecho, haya sido, haya pensado, no importa. Aquí lo que importa es lo que yo decida hacer hoy. Eso es lo que importa, lo que yo quiera de mi vida hoy. Que digan que te volviste esto, que te volviste lo otro, que ahora te mangonean, que ahora esto, te lavaron el cerebro, porque eso es lo que piensa la gente. Amén. Aleluya. Pero si nos lava el cerebro la palabra, gracias a Dios. Gloria a Dios. Que limpia nuestros pensamientos. Amén. De orgullo, de machismo, de soberbia, de altivez, de todos esos espíritus de la carne, hermano. Que lo que destruyen es primero nosotros mismos. Amén. Sí, hermano. Y después destruyen a los demás. Porque ¿quién aguanta a uno que es terrible en su carne? Hermano, no tiene muchos amigos. No ve que aleja a los amigos. No dice el proverbio así. Una persona así aleja a los demás. Pero qué bonito que sea usted aceptable ante todo el mundo. ¿Por qué? Porque usted es de lo que cuida su boca, sus oídos, sus ojos, sus manos, sus pies. Se cuida y cuida a los demás. Entonces eso es lo interesante, hermano, de que tenemos acceso al mediador del nuevo pacto. Y que debemos aprender que cuando nosotros desechamos la amonestación, estamos desechando a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aunque una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tengamos que, hermano, gratitud. O sea, seamos agradecidos. Amén. Con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo que nos guía. Y mediante ella sirvamos a Dios. Mire, servir a Dios. ¿Cómo? Agradándole con temor y reverencia. Aleluya. Hay gente que piensa que servir a Dios es estar aquí adelante. Yo le sirvo a Dios porque yo canto la alabanza. Yo le sirvo a Dios porque yo soy esto. Le sirvo a Dios porque yo predico, porque no. Usted le sirve a Dios porque usted dejó de servirle al diablo. Aquí sí que en el mundo le servíamos al enemigo, Señor, no me prenda. Éramos servidor, ¿por qué? Porque hacíamos lo que Él quería que hiciéramos. Pero cuando decidimos renunciar a Él, he decidido servir a Cristo con mi vida, con mi comportamiento, con todo mi ser, con mi mente. Y dice que se debe hacer agradándole, hermano. No solo servir por servir. O sea, yo debo buscar agradar a Dios en todo tiempo. Oiga bien, a Él primero. Y lo debo hacer con temor. Esto del temor es tremenda palabra, hermano. Con temor. Porque el principio de la sabiduría dice que es el temor de Jehová. O sea, que una persona sabia es una persona que teme. Va relacionada a las dos palabras. Porque el temeroso es porque tiene sabiduría. Y dice, no. Primero guardarme por Dios. Dios me guarde de caer, de ofender a Dios cuando sé qué debo hacer. Pero cuando sé lo que debo hacer y corro a hacer las cosas de manera irreverente, no hay temor, hermano. Porque nuestro Dios, que dice allí, es fuego consumidor. Fuego consumidor, hermano. Él va a consumir no solo la tierra, sino aquel alma que pecare, dice la Biblia, esa morirá. Esa alma que peca continuamente, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace,
delante de Dios le es contado como pecado. Capítulo 10, allí mismo de Hebreos, en el verso 26. El juicio para aquellos que fallan a la firmeza de su fe, aquellos que un día han gustado de la fe de Dios, aquellos que un día han entendido el poder y la santidad de Dios, pero que después de eso hacemos lo que dice acá, verso 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Me voy a detener allí. Voluntariamente. Todos pecamos. Yo le dije al principio, el que diga que no peca. Todos pecamos, hermano, porque estamos en este cuerpo. Y el punto es que pecamos ya sin querer, no planificado, no premeditado. Yo puedo pecar en que le dije a usted, hermano, voy a llegar a las 10. Y llegué a las 10:15. No, llegué a las 10:05. Le fallé porque le dije, llegué a las 10. Llego a las 10, ¿verdad? Ya yo le mentí, le fallé. He cometido un pecado. Que a veces para nosotros eso son, ¿verdad? No son nada. Y fallamos sin premeditación. Fallamos sin planeación. Pero aquí está exhortando y reprendiendo a aquel que voluntariamente, ya voluntariamente, está haciendo el pecado que está haciendo. Estoy consciente, pero no me queda de otra. Sé que no debo hacerlo, pero no me queda de otra. Tengo que defenderme. Tengo que hablar, tengo que decir, tengo que actuar. A eso es esta reprensión. Gloria a Dios. Dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. O sea, dirá usted, pero entonces ya yo no tengo perdón. Seguimos leyendo. Sino una horrenda expectación de juicio. Lo que está expectando tu vida en ese momento es juicio. Es hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos de Dios. Por eso sigue diciendo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Así era en el tiempo antiguo. Las leyes, hermano, que habían sido dadas por el mismo Dios. Cuando una persona violaba la ley, dice acá que delante de testigos tenía que morir. Ese era el castigo. Y entonces, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, este autor está poniendo la comparación de cómo era el castigo al que pecaba en el tiempo antiguo y al que peca habiendo conocido la verdad hoy en día. Dice, en el tiempo antiguo conocían la ley, ¿verdad que sí? Por eso es que eran castigados. Sabían la ley y fallaban a la ley. Y entonces tenía que morir, irremediablemente. Tenía que morir. Entonces dice, ahora nosotros que hemos conocido la verdad, nosotros que hemos recibido perdón de nuestros pecados, tenemos conocimiento y como leímos en el verso anterior, hemos visto de que debe haber temor reverente, hermano. Pero que yo voluntariamente practico el pecado, sé que no debo robar, pero voluntariamente lo hago. Estoy haciendo un pecado voluntario. Y dice, habiendo recibido el conocimiento, entonces hace la comparación. Si en aquel tiempo el que violaba la ley moría, no había vuelta atrás. ¿Cuánto mayor castigo pensáis, le dice, que mereceremos nosotros, hermano, al pisotear al Hijo de Dios? Y además de eso, con nuestras acciones tenemos por inmunda la sangre del pacto. Con nuestras acciones la tenemos por inmunda, esa sangre del pacto, en la cual fue santificado. Y además de eso, le hace afrenta al Espíritu de gracia. Mire todo lo que caemos, hermano. ¿Se da cuenta en todo el castigo y el juicio que caemos? Yo no sé si usted entiende ese pasaje, pero esto es grave, hermano. Amén. El hecho de pecar voluntariamente y cualquier tipo de pecado. Aquí no es una escala mayor ni media.
cualquier pecado que yo lo haga voluntariamente, estoy violando los mandamientos de Jehová. Y delante de Dios estoy siendo visto, dice, como una persona que pisotea al Hijo de Dios. Eso es fuerte. Y no le tiene importancia a la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y le hago además afrenta al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Wow, hermano, esto es una cosa bien grave, hermano. Por eso el Señor nos da esta palabra, hermano, para que nosotros no caigamos en eso. Yo sé lo que no debo hacer, no lo voy a hacer. Gloria a Dios. No lo voy a hacer porque yo no quiero fallar a Dios. Yo sé, estoy siendo tentado, estoy siendo ahorillado a cometer tal falta, pero no lo voy a hacer. No voy a vender mi bendición por un plato de comida, por un salario. Hay gente que ha vendido su salvación por un salario, por eso no están más en la iglesia. Por eso usted ya no lo mira. Porque cambiaron la gracia, el amor de Dios, la salvación, y dirán, no, yo estoy buscando a Dios en la casa. No, yo sé que yo estoy con Dios, dice. No, porque la Biblia dice, no dejando de congregarse. Ahí estoy cometiendo una falta. Estoy quebrantando un mandamiento. Y solo necesito quebrantar uno. ¿Verdad que sí? Amén. Uno solo. Alguna cosa nada más tiene que afectar mi vida y me es tropiezo para ver al Señor. Una sola. Amén, aleluya. No hay justificación, hermano. Y dirá, ay, pero qué difícil se pone el camino. No, hermano, lo que necesitamos es amor a Dios. Amén. Eso es lo único que necesitamos, amar a Dios. Porque cuando usted ama a Dios con todo el corazón, el camino no es difícil. Amén. No es difícil de recorrer, hermano, Aleluya, el camino. gloria a Dios. No es difícil de dejar las cosas que sé que ofenden a mi Dios. No, porque usted dice, yo amo tanto al Señor que no me importa. No me importa ganar menos, pero prefiero estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de Él. Gloria al Señor, aleluya. Ese es el que entiende, hermano, el temor reverente a Amén. Dios. ¿En qué versículo nos quedamos? El 29, el 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. ¿Quién es el que cae en esas manos? El que le hace afrenta al Espíritu Santo, el que toma por inmunda la sangre derramada en la cruz del Calvario, el que pisotea al Hijo de Dios, aquel que voluntariamente sigue haciendo lo que no debe hacer. Es horrendo, hermano. Amén. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir en otras palabras. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Es terrible caer en el azote de Dios, en los juicios de Dios. Pueden llegar enfermedades a nuestra vida. Amén. Hay enfermedades que son para que el nombre de Dios sea glorificado, sí. Para que nuestra fe sea aprobada, sí. Pero hay enfermedades que llegan muchas veces por castigo, por juicio. Hermano, es triste saber de que alguien que conozca la palabra de Dios emita juicio contra otro y después reciba el juicio del el único que puede hacerlo. Aleluya. Gloria a Dios. De cerca lo vi. Una persona conocedora de la palabra, hermano. La palabra de... sabía más que todos nosotros juntos. Y cada vez que conversaba con esa persona, la palabra la recitaba exactito, versículo, libro y todo. Y en una ocasión me di cuenta que entre las conversaciones había raíz de amargura contra una persona. Y yo le dije, hermano, esos pensamientos ya no deberían estar ahí. Y me dijo, no, porque las cosas con su nombre, como es, la palabra de Dios dice, y que hay que no mencionarlo con nombre, y empezó, ¿no?, a hablar. Y ahí me di cuenta que había una raíz en ese corazón contra una persona que yo conocía también. En la siguiente ocasión me vuelve a tocar el tema de esa persona y yo le dije, ay, varón, o sea, si ya conoce la palabra,
porque pecas hablando. Y tiró un juicio tremendo cuando dijo de que esa persona a la cual tenía esa raíz tenía una enfermedad. Yo no sabía que estaba pasando una enfermedad. El otro hermano, que yo también lo conozco, estaba pasando una enfermedad. Y él tiró juicio inmediatamente. Y los juicios hay que dárselos a Dios, hermano. Amén. Y él dijo, por su pecado le está pasando eso. Y yo le dije, ¿y usted cómo sabe que es por su pecado? No, porque esto y esto y esto. Ay, yo le di la espalda. Porque esas cosas a mí mejor hay que cuidar el oído. Amén. Y yo solo le dije, Señor, ten misericordia de este hombre. Hermano, después de esa ocasión volví a verlo. Y cuando yo lo vi a través de una persona en común que me dijo, tú tienes que ir a verlo, está grave. Él no quiere que nadie sepa su condición, orgullo. ¿Por qué? Por lo que está pasando. La misma enfermedad que tenía el varón justo, al que él nos condenó, la misma enfermedad le cayó a él y en peor estado. Y le estoy diciendo que lo vi, que yo estuve allí, no me lo contaron. Por eso es que cuando yo le doy la palabra, hermano, que nos dice que cuidemos nosotros con temor nuestra salvación, es porque es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Así es, aleluya. Tanto así que cuando yo, y fui a verlo porque me dice, vaya a verlo porque necesita apoyo espiritual y necesita apoyo de toda índole. Y por supuesto, fuimos con mi esposo. No nos quería ni abrir la puerta, porque no quería que lo viéramos en aquella condición, porque creía de que la persona que se enfermaba era porque estaba en pecado, porque ese era su concepto. O sea, su pensamiento era que ningún cristiano se podía enfermar. Y mire, le tocó. Y tan mal, y tan lleno de... Y aún en esa condición, hermano, yo le dije, ¿me permite orar por usted? Y se rió y me dijo, bueno. Y yo dije, wow, todavía no he aprendido. Todavía hay orgullo. Y cuando yo estaba orando, pude sentir en el espíritu que él rechazaba la oración. ¿Por qué? Porque ¿quién es ella para que venga a orar por mí? Claro, un siervo con mucha letra, con mucha palabra, con muchos años más de experiencia que yo, muy espiritual entre comillas. Pero hermano, qué triste es cuando no se reconoce la condición en la que nosotros estamos verdaderamente. Aleluya. Y no nos humillamos. A mí me dio tanta tristeza que yo dije verdaderamente que por eso el Señor dejó cada escrito en la palabra, porque Él sabe cómo es el corazón del hombre. El corazón del hombre, hermano, se ciega ante el orgullo, se deja dominar y no reconoce su condición. El varón justo se levantó y salió de su prueba. Gloria a Dios. Y no llegó al estado que llegó aquel que lo enjuició, hermano, de una manera criminal. Es terrible, hermano. Aquí dice la palabra de Dios que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Así que, hermano, cierro este mensaje porque ya dije lo que el Espíritu Santo quería que hablara. Gloria a Dios. El Señor, hermano, nos exhorta Amén. a que ninguna debilidad en nuestra vida nos haga perder el rumbo que llevamos. Y el rumbo es hacia el cielo, hermano, hacia la vida eterna. Amén. Ninguna circunstancia, ninguna prueba, ningún orgullo mío, ninguna raíz de amargura mía, ningún enojo, nada, hermano, que yo sepa que me sirve de estorbo, yo más me vale que lo quite de mi camino y que me humille. Aunque, porque decimos, ay, yo no quiero que me vean humillado, no quiero que me vean humillada, no quiero, no, antes muerta que humillada, antes muerto que humillado. Pues mire, hermano, los humildes son los únicos que verán a Dios.
Amén. Los sencillos de corazón, los que reconocen la condición y los que anhelan que el Señor transforme su vida. Hay que dejar que Dios haga la obra, hermano. Amén. No decir hasta que yo deje de hacer esto voy a buscar a Dios, porque entonces ¿cuál es la obra que Él viene a hacer? Él vino a salvar, Él vino a liberar, Él vino a transformar. Ese fue el trabajo que Él vino a hacer cuando vino a dar su vida. Dejemos que lo haga el Señor. Amén. Nosotros lo único que debemos hacer es ponernos en sus manos y decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo la pongo en tu mano, haz como el alfarero, Qué lindo. como tú quieras. Muchas veces nos va a deshacer porque cuando nos está formando, ¿verdad?, nos desviamos del camino. Y como le estamos diciendo, hazme de nuevo. Y ahí viene y duele y se llora, pero le está diciendo: Señor, hazme como tú quieras, dame un corazón nuevo. A veces, hermano, no le pedimos eso a Dios porque creemos que ya tenemos un corazón nuevo, pero a veces necesitamos decirle: dame un corazón nuevo, Señor. Amén. Un corazón que sea limpio, un corazón que no se dañe con facilidad. Límpialo, purifícalo, revístelo, llénalo de ti. Cuando usted llena el corazón de las cosas buenas que Dios da, hermano, ya no hay cabida para ningún daño. Ya no hay nada que le afecte a usted, porque aquí ya solamente tiene una coraza que lo guarda y le dice: estás cubierto, sigue para adelante. Cristo está a las puertas. Amén. Aleluya. Amén. Él viene por nosotros Amén. pronto Gloria a Dios. y Él quiere levantarnos a todos. Él no quiere que nadie se quede en Gracias, este mundo. Señor. Así que el llamado es: pongamos nuestra vida cuenta con Dios. No importa si usted tiene 10 años de conocerle, no importa si tiene 5, no importa el tiempo que usted lleve conociendo la palabra. Aquí lo que importa es la decisión que usted tome el día de hoy, de decirle: Señor, tengo que entregarte todo lo que yo soy a ti, y tengo que dejar de ser yo obedeciendo a mi carne, al orgullo, a la soberbia. Quiero tu salvación, quiero ser libre, porque nadie va a ser libre hasta que no le entrega todo al Señor. Amén. Aleluya. Y cuando usted experimente esa libertad, ese amor de Dios, lo demás va a ser fácil de llevar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. El altar está abierto. Si hay